Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de una partícula bajo aceleración constante. Bien, si la aceleración de una partícula varía en el tiempo, pues su movimiento, aunque esta es una situación muy común, su movimiento puede ser complejo y difícil de analizar, ¿sí? Por lo menos ahora que estamos empezando con aceleración, nos gustaría analizar los modelos más sencillos. Y sin embargo, un tipo muy común y simple de movimiento unidimensional es aquel en el que la aceleración es constante, ¿sí? En tal caso, la aceleración promedio en cualquier intervalo de tiempo es numéricamente igual a la aceleración instantánea, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que para sacar la aceleración instantánea no necesitamos, en este caso, derivar la expresión para la velocidad, o en lugar de derivar no es necesario sacar límites, ¿sí? Con sacar la aceleración promedio ya tenemos la aceleración instantánea dado que es constante. En cualquier instante dentro del intervalo de interés. Esa es una ventaja, ¿no? Y la velocidad cambia a la misma tasa a lo largo del movimiento. Bien, ya sabemos que una aceleración indica cambios en la velocidad. Esta situación ocurre con tanta frecuencia que la identificamos como un modelo de análisis llamado la partícula bajo aceleración constante. Entonces, en la discusión que tenemos en este video, generamos varias ecuaciones que describen el movimiento de una partícula para el modelo. ¿Cuál modelo? El modelo de la partícula bajo aceleración constante. Bien, entonces, la aceleración promedio, que es a con el subíndice x prom, de la partícula se define como el cambio de la velocidad, ¿sí? El cual lo llamamos delta v sub x, dividido por el intervalo de tiempo, delta sub t, durante el cual ocurre ese cambio. Entonces, tenemos que la aceleración promedio lo tomamos como un a sub x, prom, de promedio, que es, insisto, es el delta Vx, ¿sí? Que es el cambio de la velocidad, entre delta t, que es el cambio de tiempo. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente con restas, ¿sí? Tomamos la velocidad final de nuestra partícula menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Algo muy usual es reemplazar el AX prom por un subíndice con X, ¿sí? Por un A sub X. Entonces aquí yo creo que mejor lo voy a escribir de esta manera. Reemplazamos al AX prom por un A sub X en esta última ecuación y tomamos el tiempo inicial igual con 0 y tiempo final a cualquier t, ¿sí? Cualquier tiempo posterior. Para evitar divisiones entre 0, bueno, tomamos cualquier tiempo posterior distinto de 0. Bien, de lo contrario habría que sacar ahí un límite. Entonces encontramos lo siguiente, que la aceleración es igual a la velocidad final de la partícula menos la velocidad inicial entre el tiempo. Menos el tiempo inicial, que es 0, ¿verdad? Y si nosotros despejamos, vamos a tener que la velocidad final, esta es una igualdad bien interesante, porque obtenemos la velocidad final, ¿no? Aquí es un despeje algebraico muy sencillo, pero obtenemos una fórmula muy buena. La velocidad final de la partícula es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Esto funciona, insisto, para el caso de la aceleración constante, ¿sí? Entonces, esta poderosa expresión, y voy a hacer énfasis en poderosa porque sí es muy, muy útil, nos permite determinar la velocidad de un objeto en cualquier momento t si conocemos la velocidad inicial del objeto y su aceleración constante, a sub x. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica donde vemos que en el eje horizontal hay tiempo y en el eje vertical tenemos x, que es la posición. Entonces, esto es una relación tiempo-posición.
Mientras que en este gráfico, por cierto, en el primer gráfico, ¿qué significa la inclinación de las rectas tangentes? Pues es la velocidad instantánea de una partícula en cierto tiempo, ¿sí? Aquí tenemos la posición, aquí tenemos el tiempo transcurrido. Bien, esto quiere decir que la derivada de la posición, con respecto al tiempo, nos da la velocidad. Y en este gráfico de abajo se muestra la relación velocidad, aquí tenemos en el eje vertical la velocidad y en el eje horizontal el tiempo, para un movimiento de aceleración constante, ¿sí? La aceleración es constante, quiere decir que el gráfico va a describir una línea, ¿sí? Y esta línea tiene una pendiente. ¿Cómo es la pendiente? La pendiente es constante por ser una línea y la pendiente es la aceleración. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros derivamos la expresión para la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Derivamos la expresión de la velocidad con respecto al tiempo, obtenemos la aceleración. Es ahí donde el cálculo toma ahí un papel medular en todas estas expresiones, ¿de acuerdo? Sí. Si no tenemos a la mano la herramienta del cálculo, no hay ningún problema, sacamos límites, ¿sí? Y en este caso, pues como es una línea cuya inclinación es constante, ¿sí? La pendiente es constante, pues únicamente sacamos la pendiente de esta línea usando la fórmula clásica de la línea y con eso obtenemos la aceleración. La gráfica es una línea recta cuya pendiente es la aceleración a sub x. Noten ustedes que está hablando de la aceleración instantánea. ¿Por qué? Porque es constante. Ajá. La pendiente, que es constante, es consistente con a sub x, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la notación de derivada de Leibniz, ¿sí? Siendo una constante. Observe que la pendiente en esta gráfica es positiva, lo cual indica una aceleración positiva. ¿Qué significa aceleración positiva? Pues que la velocidad está aumentando, la partícula está acelerando. Si la aceleración fuera negativa, la pendiente de la línea en esta figura, pues obviamente sería negativa. ¿Cómo se ve una pendiente negativa? Pues es una línea que va bajando, ¿sí? Es una línea con una pendiente pues, decreciente. Y la línea sería decreciente, como lo acabamos de decir. Cuando la aceleración es constante, la gráfica de la aceleración en función del tiempo es una línea recta horizontal, ¿sí? O sea, la pendiente es igual con 0, ¿sí? Entonces la aceleración aquí es una constante. Debido a que la velocidad con una aceleración constante varía linealmente con respecto al tiempo, ¿sí? De acuerdo con la fórmula de aceleración constante, podemos expresar la velocidad promedio en cualquier intervalo de tiempo como la media aritmética de la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Qué es esto? Pues la velocidad promedio es simplemente la velocidad inicial más la velocidad final entre 2, donde la aceleración, insisto, es constante. Observe que esta expresión para la velocidad promedio se aplica solo en situaciones en las que la aceleración es constante, ¿sí? Si la aceleración no es constante, simplemente no va a funcionar. Necesitamos otras expresiones. Recordamos que delta x, o sea, el cambio de posición, representa la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Esto en la coordenada unidimensional x. Y reconociendo que el incremento de tiempo o el cambio en el tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial, donde anteriormente ya habíamos dicho vamos a tomar el tiempo inicial igual con 0. Entonces esto es t menos 0, lo cual es igual con t. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Si la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Que esto es igual a la mitad de la velocidad inicial menos la velocidad final por el tiempo. ¿Sí? Esto no es más que la expresión de la velocidad promedio. Estamos usando
las fórmulas que nosotros dimos anteriormente. Entonces, la posición final es igual, noten esta ecuación, está interesante. La posición final es igual a la posición inicial más la mitad de la velocidad inicial más sumada con la velocidad final por el tiempo. ¿Sí? Esto funciona para un modelo de aceleración constante. Entonces, esta ecuación proporciona la posición final de la partícula en el tiempo t en términos de la velocidad inicial y la velocidad final. Otra de las cualidades de la aceleración constante. Entonces, podemos obtener otra expresión útil para la posición de una partícula bajo la aceleración constante, sustituyendo esta expresión que es la velocidad final de la partícula, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recuerden que ya vimos esta poderosa relación en la expresión que nosotros acabamos de obtener, ¿no? Y ya la copié, ¿no? La posición final es igual a la posición inicial más la mitad de la velocidad inicial sumada con la velocidad final multiplicada con el tiempo. Bien, ¿qué obtenemos? ¿Ok? Lo que obtenemos es que la posición final en la coordenada espacial X es igual a la posición inicial más la mitad de la velocidad inicial más la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, todo esto multiplicado por el tiempo. Esto quiere decir que la posición final, si despejamos esto es un despeje algebraico muy sencillo. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Insisto, para AX constante. Se necesita X constante para que esto funcione. Esta ecuación proporciona la posición final de la partícula en el tiempo t en términos de la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración constante. ¿Sí? Aquí tenemos la aceleración constante. Muy útil esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, si están tomando nota, recomiendo tomar nota de esta fórmula. Entonces, el gráfico de posición-tiempo para el movimiento con aceleración constante positiva se muestra en la siguiente figura. ¿Ok? Esta no es una figura nueva, de hecho es una figura que ya mostramos anteriormente. ¿Sí? Gráfico posición-tiempo. Aquí está la posición en nuestro grado de libertad, en nuestra coordenada X, y este es el tiempo. Observe que la curva es una parábola, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a esta curva en t igual con 0 es igual a la velocidad inicial y la pendiente de la recta tangente en cualquier momento posterior t es igual a la velocidad final en ese momento. Finalmente podemos obtener una expresión para la velocidad final que no contenga el tiempo como variable. Si sustituimos el valor t despejado de esta expresión en esta expresión que nosotros tenemos aquí. Ok, entonces obtenemos lo siguiente, obtenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la mitad de la velocidad inicial más la velocidad final por la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Con lo cual obtenemos que esto es igual a la posición inicial más la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Luego obtenemos que el cuadrado de la velocidad final es igual al cuadrado de la velocidad inicial más 2a sub x, esto es la aceleración, ¿sí? Multiplicado por la posición final menos la posición inicial. Entonces aquí nada más me gustaría agregar el x para denotar la aceleración, ¿sí? Para la aceleración constante. Esta ecuación proporciona la velocidad final en términos de la velocidad inicial, la aceleración constante, ¿sí? Y la posición de la partícula. Noten que, bueno, si queremos la velocidad final, únicamente sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de esta igualdad. Entonces, para el movimiento con aceleración 0, ¿sí?
vemos de sustituir lo siguiente, de sustituir Vxf igual a Vxy, o sea, la velocidad final de la partícula igual a la velocidad inicial de la partícula más la aceleración por el tiempo, en esta expresión que nosotros ya construimos anteriormente, ¿sí? Que es que la posición final de la partícula es igual a la posición inicial de la partícula por la velocidad inicial de la partícula multiplicada por el tiempo, más la aceleración de la partícula constante, por supuesto, multiplicada por el cuadrado de tiempo dividido entre 2. Bien, entonces, de sustituir vemos lo siguiente. Vemos que la velocidad final de la partícula es igual a la velocidad inicial de la partícula, que es igual a la velocidad instantánea de la partícula en cualquier punto, ¿sí? Esto se cumple, insisto, cuando la aceleración es igual con 0. También se cumple que la posición final de la partícula es igual a la posición inicial más la velocidad de la partícula por el tiempo. Es decir, cuando la aceleración de una partícula es 0, su velocidad es constante y su posición cambia linealmente con respecto al tiempo. En términos de modelos matemáticos, cuando la aceleración de una partícula es 0, la partícula en el modelo de aceleración constante se reduce a la partícula en el modelo de velocidad constante y tenemos lo siguiente. A ver, entonces, las ecuaciones que nos dicen la velocidad final de la partícula, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, insisto, ¿no? Aceleración constante. Y aquí nada más voy a poner la aceleración con respecto a x. Y la velocidad final al cuadrado de la partícula igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la partícula por la posición final menos la posición inicial, son ecuaciones cinemáticas que pueden usarse para resolver cualquier problema que involucre una partícula bajo aceleración constante en una dimensión. Así que tomamos nota, estas fórmulas son útiles, son interesantes, son importantes. Estas ecuaciones se enumeran juntas a continuación por conveniencia, ¿no? La elección de la ecuación que utilicemos en una situación determinada depende de lo que sepamos de antemano en el problema, o sea, cuáles son los datos que nos da el problema que estamos resolviendo, ¿sí? Algunas veces es necesario usar dos de estas ecuaciones para resolver dos incógnitas. Entonces debemos reconocer que las cantidades que varían durante el movimiento son la posición, o posición final, la velocidad, que es la velocidad final de la partícula, y el tiempo, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, la posición final y la velocidad final. Entonces, dice aquí, usted obtendrá una gran experiencia en el uso de estas ecuaciones resolviendo una serie de ejercicios y problemas. Es por eso que recomiendo resolver ejercicios y problemas, ¿no? Para obtener experiencia. Y bueno, muchas veces descubriremos que se puede utilizar más de un método para obtener una solución, por supuesto. Recuerde que estas ecuaciones de cinemática no se pueden utilizar en una situación, insisto, no se pueden utilizar en una situación en la que la aceleración varía con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, en un caso donde no tenemos aceleración constante. Solo se pueden usar cuando la aceleración es constante. Bien, entonces, dicho esto, ya construimos la teoría. ¿Qué les parece si resolvemos algunos ejemplos para ver cómo se aplican, cómo funcionan, qué tan útiles son estas fórmulas? Bien, entonces tenemos en el primer ejemplo que un avión aterriza en un portaaviones a una velocidad de 140 millas por hora, ¿sí? Entonces esto es alrededor de 63 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración? Vamos a estar suponiendo que que el avión es una partícula con aceleración constante, ¿sí? Vamos a suponer que es constante. Si se detiene en 2 segundos, y ustedes dirían, ¿esto tiene sentido? O sea, que un avión que está aterrizando se detenga en 2 segundos. La respuesta es sí, porque el aterrizaje en un portaaviones es asistido, ¿sí? Se detiene en 2 segundos debido a que un cable de detención engancha al avión y lo detiene, ¿sí? Como curiosidad, bueno, si ocurre un error y el avión no se engancha,
lo que hace es abortar la misión y despega inmediatamente. ¿Por qué se usa esta técnica del cable en un portaaviones? Pues porque la pista en un portaaviones es muy cortita. Entonces se necesita reducir de manera dramática esta distancia de aterrizaje. Bien. Ok, entonces la respuesta. Es posible que haya visto películas, programas de televisión en los que un avión aterriza en un portaaviones y se detiene sorprendentemente rápido por un cable que lo detiene, ¿no? Entonces, si leemos cuidadosamente el problema, revela que además de tener una velocidad inicial de 63 metros por segundo, sabemos que la velocidad final es cero. ¿Por qué la velocidad final es cero? Pues porque detuvo este cable al avión, ¿no? Entonces, vamos a definir a nuestro eje X como la dirección de movimiento en este caso del avión, ¿no? También le voy a llamar jet. Entonces le voy a poner jet, por ejemplo, ¿sí? Refiriéndome al avión, al aeroplano que tenemos ahí. Como le dije, avión. Entonces, bueno, está bien, vamos declarando su nombre como avión, ¿no? Y observe que no tenemos información sobre el cambio de posición del avión, ¿sí? Mientras desacelera. Entonces vamos a categorizar nuestro modelo de análisis. Debido a que se supone que la aceleración del avión, ¿sí? Del jet, es constante, lo modelamos como una partícula bajo aceleración constante, ¿sí? Eso es lo que permite que en realidad, bueno, lo que está haciendo esta es una aceleración negativa, está desacelerando por el cable que se encuentra, el cable que se encuentra en la pista de aterrizaje al cual se engancha nuestro avión. Entonces, encontramos la aceleración del avión modelado como una partícula. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final del avión menos la velocidad inicial del avión entre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, pues los 2 segundos. La velocidad final, 0, porque buscamos detener el avión. De lo contrario, se nos cae por la borda del portaaviones y perdemos tanto el avión como el piloto. Y 63 metros por segundo es la velocidad inicial que tenía este avión. Con lo cual obtenemos que esto es menos 32 metros entre segundo al cuadrado. Esto es una aceleración, así que requerimos que sea metros por segundo al cuadrado. Bien. ¿Sí? Entonces, en lugar de jet vamos usando avión. ¿Sí? Si el avión aterriza en la posición x inicial igual con 0, ¿cuál es su posición final? ¿Sí? O sea, el punto donde hace contacto lo tomamos como el origen. Entonces la posición final es igual a la posición inicial más la mitad de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que la posición inicial la declaramos como 0 más la mitad de los 63 metros por segundo, ¿sí? Más 0 entre 2. Y esto es simplemente los 63 metros entre 2. Aquí haría nada más falta dividirlo, ¿no? No. Aquí me hace falta un dato. ¿Cuál dato me hace falta? Pues por supuesto los 2 segundos que transcurrieron al frenar nuestro jet, nuestro avión, ¿sí? Con lo cual obtenemos los 63 metros. Bien, entonces pasemos al siguiente problema. Imaginemos, ¿sí? Que tú estás conduciendo, que me faltó por alguna razón me faltó una C, vamos saldando la deuda con esta C. Entonces, así es, tú, mi estimado youtuber, estás conduciendo un vehículo a una velocidad constante de 45 metros por segundo
Cuando de pronto descubres a un oficial de tránsito en una motocicleta escondido detrás de una valla publicitaria, ¿no? Clásico, clásico, ellos se suelen esconder atrás de algún objeto para que no los veamos. Entonces, pues un segundo después de que tu automóvil pasa la valla publicitaria, el oficial de tránsito sale de la valla, prende las luces y la sirena, pues para atraparnos, ¿no? Acelerando una velocidad constante de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, aquí le voy a poner bajo una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Se me hacía un poquito confuso la otra frase. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma al oficial adelantar? Sí, por adelantar me refiero a alcanzarnos, ¿no? Alcanzar tu auto. ¿Ok? Para ponernos la multa. Suponiendo que no vemos al oficial, ¿no? Entonces, o decidimos no bajarle la velocidad. Entonces, este ejemplo representa una clase de problemas llamados problemas ricos en contexto. Ajá. Estos problemas involucran situaciones del mundo real que uno puede encontrar en la vida diaria. Ajá. Estos problemas también lo involucran usted, ¿no? O sea, estamos involucrados en el problema. En contraposición a cosas más abstractas, ¿no? Como una partícula o un objeto no especificado. Entonces, en este caso, tú eres el personaje principal en este problema. Ajá. Y nos sentimos identificados entre la física y la vida cotidiana. Este problema me gusta, este tipo de problemas me gustan mucho, ¿no? Porque estamos inmersos en él, estamos involucrados. Entonces, tu automóvil se modela como una partícula a velocidad constante y pues no el soldado, sino el oficial, ¿no? El tránsito, vamos a ponerle aquí tránsito. Se modela como una partícula también en aceleración constante. Tenemos ambos datos. Entonces, para resolver el problema, pues primero escribimos expresiones para la posición de cada vehículo en función del tiempo. Es conveniente elegir la posición de la valla publicitaria, ¿sí? Esta valla donde el oficial está escondido, como el origen. Y establecer el tiempo B igual con 0. Como el momento en el que el oficial comienza a moverse, ¿sí? En este instante, tu automóvil ya ha recorrido una distancia de 45 metros desde la valla publicitaria porque viajó a una velocidad constante de 45 metros por segundo durante un segundo. Por lo tanto, la posición inicial de tu automóvil es x sub b igual a 45 metros. Bien, entonces, si usamos el modelo de la partícula bajo velocidad constante, vamos a aplicar. Entonces, la posición del carro es igual a la posición B más la velocidad del carro por el tiempo. Entonces, una verificación rápida muestra que en el tiempo inicial, t igual con 0, esta expresión da la posición inicial correcta del vehículo cuando el oficial comienza a moverse. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues los 45 metros que ya recorrió en este segundo, ¿no? Entonces, es correcto. La posición del carro es igual a la posición B, igual a 45 metros. El oficial comienza desde el reposo, es decir, es que el oficial estaba detenido, estaba detrás del letrero viendo quién excedía los límites de velocidad. Entonces, T sub B es igual con 0 y acelera a x igual a sub x. Aquí nada más quiero poner el subíndice, ¿no? Porque esta es una aceleración. Me falta aquí el guión bajo para mostrar el subíndice. Entonces, acelera a sub x, que son los 3 metros por segundo al cuadrado, desde el origen. Esto quiere decir que su posición final, bueno, vamos a usar el modelo donde la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí?
Entonces la posición del oficial de tránsito es igual a su posición inicial, 0, ¿sí? Su velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial es 0, está partiendo del reposo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esto quiere decir que al final esto es la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2, ¿sí? Ahora, dice, establezca las posiciones de su automóvil y el oficial en una igualdad para representar al oficial adelantando a su automóvil en la posición C, ¿sí? Adelantando, bueno, alcanzando, ¿no? Teniendo la misma posición. Entonces, lo que estamos buscando, aquí lo que queremos averiguar es cuándo la posición del oficial de policía o oficial de... Pues aquí debería ser oficial de tránsito, ¿no? Entonces, para hacer consistente la notación, ¿sí? Le voy a poner oficial de tránsito. Aquí está, OT. Es igual a la posición del carro. Esto quiere decir que pues, el oficial ya nos alcanzó, ¿no? Ya alcanzó el vehículo. Sustituimos, esto es la aceleración x por el tiempo al cuadrado entre 2, que va a ser igual a la posición b más la velocidad, la velocidad del carro por el tiempo. Entonces, despejamos y vamos a tener que a por la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2 menos la velocidad del carro por el tiempo menos la posición x sub b es igual con 0. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos aquí un polinomio de grado 2, un polinomio cuadrático. Ajá. Es decir que podemos aplicar la fórmula general de segundo orden, también conocida como, bien conocida, ¿no? Como la fórmula del chicharronero. Ajá. Bien, entonces, si aplicamos esta fórmula, pues nosotros obtenemos el valor de t, dos valores de t. Ajá. Entonces, lo hacemos, tomamos el coeficiente a como el ax entre 2, el coeficiente b como menos la velocidad del carro y el coeficiente c como x sub b. Lo sustituimos en nuestra fórmula nuestra fórmula general de los polinomios de segundo orden, ¿sí? Y con eso obtenemos la expresión para el tiempo, ¿sí? Ok. Aquí una pregunta es, ok, ¿y cuál solución tomo? ¿La que tiene la raíz positiva o la negativa? Pues como no hay tiempos negativos, vamos a tomar la solución positiva, ¿no? Entonces, la otra solución, algo interesante es qué sale en la otra solución, es decir, cuando tomamos el signo menos, ajá, de favor, si estás viendo este video y llegaste a este punto, sería muy interesante si pudieras colocar en los comentarios qué sale en esta expresión cuando tomamos el signo menos y decir por qué no tiene sentido, ajá, o por qué carecería de sentido tomar como resultado las dos raíces de este polinomio cuadrático, ¿sí? Entonces vamos a considerar solo una raíz, que es la raíz donde estamos sumando, aquí se ve el signo más, ajá, que son los 45 metros por segundo, la velocidad del carro entre los 3 metros por segundo, y nosotros calculamos esta raíz, ¿sí? Que es la velocidad del carro elevada al cuadrado entre la aceleración a sub x elevada al cuadrado, para poderla meter en esta raíz, entre 2 veces el x sub b. ¿Dónde quedó esta aceleración? Pues se fue con esta aceleración que estaba al cuadrado aquí antes, ¿no? Se puede ver un poquito extraña esta expresión, pero solo una simplificación meramente algebraica, y con eso obtenemos que la solución a este problema es 31 segundos, o sea, le toma 31 segundos al oficial de tránsito alcanzarnos para pedir que nos detengamos y imponer una multa por exceso de velocidad. Bueno. Ok, con esto terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.